Mi madre me obligó a ayudar a mi tío. Fui a echarle una mano a su tienda y en la trastienda me enseñó algo que no olvidaría en toda mi vida. Pero bueno, te cuento mi historia completa a ver qué te parece. El sol caía a plomo sobre el asfalto cuando salí de la universidad, con el peso de los apuntes en la mochila y una fatiga que me llegaba hasta los huesos. El aire olía a café recién hecho y a escape de coches, esa mezcla tan típica de la ciudad. Me llamó mi madre para pedirme un favor, pasar por el negocio de mi tío y echarle una mano. No lo pensé dos veces. Después de todo, era un sitio familiar, un lugar seguro. O eso creía. La tienda de Emilio, así se llamaba mi tío, era de esas que parecen detenidas en el tiempo. Estanterías repletas de productos, el suelo de baldosas gastadas por los años, y ese olor a especias y madera vieja que te envolvía nada más cruzar la puerta. Él estaba detrás del mostrador, con una camisa arremangada hasta los codos y ese aspecto de hombre curtido por la vida, pero con una sonrisa que te hacía sentir en casa. Tenía 50 y tantos, el pelo entrecano peinado con cierto descuido calculado, y una voz grave, de esas que resuenan incluso cuando hablan bajo. «Ah, por fin aparece mi sobrina favorita», dijo al verme, con esa media sonrisa que siempre me había parecido intrigante. «La única, más bien», contesté, dejando la mochila en un rincón. El local estaba tranquilo, sumergido en esa calma pegajosa de las tardes de verano cuando el barrio parece dormitar. Solo se escuchaba el murmullo lejano de la radio, que emitía una canción melancólica de los 80, y el zumbido intermitente de la nevera, como si protestara por el esfuerzo de mantener frescas las bebidas. Las sombras alargadas de las estanterías se proyectaban sobre el suelo de baldosas desgastadas, dibujando patrones que parecían moverse cada vez que una moto pasaba rugiendo por la calle. Me agaché para ordenar las cajas apiladas cerca del almacén, sintiendo como el cansancio de la jornada universitaria se acumulaba en mis hombros como un peso tangible. El aire olía a cartón polvoriento y a ese aroma dulzón de los caramelos de menta que siempre había en el mostrador. Moví una caja de latas de conserva, notando cómo el sudor se me pegaba a la espalda bajo la fina camiseta. Pero entonces, algo cambió. Fue casi imperceptible al principio. Un cambio en la presión del aire, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. La música de la radio se convirtió en estática por un segundo antes de volver, ahora con un ritmo más lento, más sensual. Noté una presencia a mis espaldas antes de oír ningún paso. La piel de mi nuca se erizó, anticipando lo que aún no había ocurrido. El zumbido de la nevera se hizo más agudo, casi como un lamento. Las baldosas bajo mis rodillas parecieron enfriarse de repente, a pesar del calor asfixiante del local. Alguien respiraba cerca, demasiado cerca, y el simple acto de inhalar y exhalar sonaba ahora cargado de intención. Cuando giré lentamente la cabeza, vi su sombra primero, alargada y distorsionada por la luz tenue, proyectándose sobre las cajas como si quisiera envolverlas. O envolverme a mí. El corazón me dio un vuelco brusco, atrapado entre la sorpresa y esa extraña anticipación que te hace contener la respiración sin saber por qué. Emilio se acercó más de lo necesario. Demasiado cerca. «Deja, yo te ayudo», susurró, y su aliento rozó mi nuca. No era la primera vez que estábamos solos, pero esa vez había algo distinto. Una tensión que no sabía nombrar. Sus manos, grandes y callosas, se posaron sobre las mías para ayudarme a levantar una caja pesada, y noté cómo sus dedos se quedaban un segundo de más. «Demasiado. Te has puesto fuerte», murmuró, y su voz sonó más baja, más íntima de lo normal. Intenté reírme, pero me salió forzado. «Bueno, los libros pesan», dije, apartándome un poco. Pero él no se movió. Se quedó ahí, mirándome de una manera que nunca antes lo había hecho. Como si me viera por primera vez. O como si hubiera estado esperando algo. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de sonar natural. «Nada. Solo que a veces me olvido de lo mayor que estás», respondió, y había algo en su tono, en esa mirada sostenida, que me hizo sentir expuesta. El silencio se hizo pesado. Demasiado. El almacén, pequeño y mal iluminado, de repente parecía más estrecho. El olor a madera y tabaco se mezclaba con su colonia, algo dulce, demasiado cercano. «Voy a salir un momento», dije, buscando cualquier excusa para poner distancia. Pero antes de que pudiera esquivarlo, su mano rozó mi cintura. Fue un contacto fugaz, casi accidental. Casi.
Ten cuidado, no vayas a tropezar, murmuró, y esta vez, no hubo duda. Mi piel se erizó. No era miedo. No era rechazo. Era algo más complicado, más oscuro. Algo que no quería admitir. El resto de la tarde transcurrió en una especie de trance. Él hablaba de cosas normales, como si nada hubiera pasado, pero sus miradas eran más largas, sus sonrisas más cargadas. Y yo fingía normalidad mientras mi mente daba vueltas a algo que no entendía del todo. Cuando por fin salí de allí, la noche me recibió con un aire fresco que no logró calmar el fuego bajo mi piel. Caminé hasta casa con la cabeza llena de preguntas, de imágenes que no podía borrar. ¿Había imaginado todo? ¿O había algo más en esos gestos, en esas palabras que parecían inocentes pero no lo eran? Y lo peor de todo, ¿por qué una parte de mí no quería que parara? Al día siguiente, volví. No debería haberlo hecho. Pero lo hice. Y esta vez, no hubo disimulos. Esa noche dormí mal. O mejor dicho, no dormí. Cerraba los ojos y las imágenes volvían, no como recuerdos claros, sino como ráfagas, como sensaciones que me acariciaban por dentro. El peso de su mirada. El susurro que no fue una orden ni una petición. El calor. El vértigo. Todo eso seguía latiendo en mí como un secreto que no sabía si debía esconder o alimentar. ¿Es que me gustaban los hombres mayores? Cuando sonó el despertador, ya estaba despierta. Me levanté sin pensar. La rutina me arrastraba, pero por debajo de los movimientos automáticos, lavarme la cara, vestirme, meter libros en la mochila, había otra corriente. Una inquietud suave. Una pulsión. No sabía por qué lo hacía. No tenía que ir. Podía haber dicho que tenía clase temprano, que me sentía mal, que no me venía bien. Podía haberlo evitado. Pero no lo hice. Me preparé como si fuera a cualquier parte, pero sin querer admití que algo en mí se estaba arreglando para él. Me puse unos vaqueros ceñidos, una camiseta básica que me marcaba el pecho más de lo habitual, y me recogí el pelo sin esmero, dejando algunos mechones sueltos que parecían casuales. Me miré al espejo una última vez antes de salir. Y no me reconocí del todo. Era yo. Pero otra versión. Una que no sabía si me gustaba o me asustaba. Caminé hasta la tienda con el corazón acelerado. Cada paso era una pregunta. ¿Qué iba a encontrar al llegar? ¿Y qué esperaba yo, realmente? Cuando empujé la puerta, la campanilla sonó igual que siempre, pero el sonido me pareció más nítido, más alto, como si anunciara algo más que mi llegada. Sergio estaba de espaldas, ordenando algo detrás del mostrador. Llevaba una camiseta negra que le quedaba ajustada en los hombros, y el yeso seguía ahí, como un recordatorio de su vulnerabilidad aparente. «Mira quién vuelve», dijo sin mirarme aún, con una voz suave, ronca. Se giró y me miró como si nada hubiera pasado. Como si todo siguiera igual. Pero en sus ojos, lo supe, lo sentí, había un destello. Me escaneó en silencio, lento, sin disimulo, y luego sonrió con un matiz de satisfacción que me erizó la piel. «Hay algunas cajas por colocar. Ya sabes dónde». Me señaló el fondo, el almacén. Sentí una punzada en el estómago. Volver allí. Ese lugar que había sido escenario de algo indefinible. Fui. Y mientras caminaba entre estanterías y cartones, me odié un poco por estar nerviosa. Pero más aún por estar expectante. No pasó nada durante los primeros minutos. Solo silencio, algún murmullo lejano de la radio, y mis manos abriendo cajas que no me importaban. Entonces, lo sentí de nuevo. Su presencia. Su sombra proyectándose sobre la mía. Su aliento. Cerca. No me tocó. Pero tampoco hizo falta. «Hoy estás diferente», susurró, cerca de mi oído, tan cerca que su voz me rozó como un escalofrío. No supe si responder. Me limité a seguir con las manos ocupadas, como si pudiera esconderme en el movimiento. «¿Diferente cómo?», pregunté al fin, sin girarme. «No lo sé. Estás más mujer, más guapa», dijo, como si eso explicara algo. «¿O todo?». Hubo una pausa. Un silencio que parecía respirar por sí mismo. Me giré lentamente. Él estaba a medio metro. Su mirada bajó por mi cuello, mis hombros, mis manos, y luego volvió a mis ojos. No era una mirada vulgar. Era intensa. Estudiaba.
Desafiaba. Y algo en mí, respondió. No deberías mirarme así, dije. Pero mi voz no tenía reproche. Era solo una constatación. No debería hacer muchas cosas, pero ¿cómo quieres que me resista?, contestó él, sin apartar la vista. El aire entre nosotros se hizo denso, pesado, cargado de electricidad estática. Cada inhalación me quemaba los pulmones, como si el oxígeno se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Nuestras miradas se encontraron y algo se quebró. Una barrera invisible que nunca debería haber sido cruzada. Sus ojos, de un verde turbio bajo la luz amarillenta del almacén, me escudriñaban con una intensidad que me hizo sentir desnuda. Mis labios se separaron levemente, sin que yo lo decidiera, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a admitir. El silencio era absoluto. Ni siquiera escuchaba la radio ahora. Solo el latido acelerado de mi corazón, tan fuerte que temía que él también pudiera oírlo. Un mechón de pelo se deslizó sobre mi frente, pero no me atrevía a apartarlo. Cualquier movimiento podría romper ese frágil equilibrio, ese momento suspendido en el tiempo donde todo era posible y nada estaba permitido. Él levantó lentamente la mano. Vi cómo se acercaba como en cámara lenta, dando tiempo de sobra para apartarme, para decir que no, para huir. Pero mis pies parecían clavados al suelo. Cuando sus dedos rozaron mi mejilla, el contacto me quemó. No era el roce de un tío a su sobrina. Era otra cosa. Algo prohibido. Algo que sabía que cambiaría todo. Su respiración se aceleró, caliente contra mi piel. Podía ver cada poro de su rostro, cada arruga alrededor de esos ojos que ahora miraban con un hambre que me paralizó. El mundo se redujo a ese pequeño espacio entre nuestros cuerpos, a ese instante eterno donde el tiempo dejó de existir. Toque a toque, me enseñó una lección difícil de olvidar. No hubo palabras. Ninguna era necesaria. Cuando finalmente cedimos a lo inevitable, fue como si lleváramos toda la vida caminando hacia ese precipicio. Y al borde del abismo, solo hubo un segundo de vacilación antes de caer. ¿Vas a venir también mañana?, me preguntó. No respondí. Le di la espalda mientras me recolocaba. Pero una sonrisa leve, involuntaria, casi culpable, se dibujó en mis labios. Y lo supe. Aunque no supiera exactamente por qué. Aunque la razón insistiera en recordarme todos los motivos por los que esto no debería estar pasando. Aunque una voz dentro de mí susurrara que algún día, esto podría dolerme. Volvería. Porque hay encuentros que no se explican, que no se racionalizan. Que simplemente son, como el fuego que alumbra en la oscuridad, como el imán que atrae sin preguntas. Y cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, cuando el mundo afuera siguió girando mientras nosotros nos quedábamos suspendidos en ese instante, lo entendí. A veces, no hay que elegir entre el silencio y el grito. A veces, basta con arder en secreto.